Nosotros empezamos la fase operativa 7 y justo a los pocos días de iniciada la fase se declaró la emergencia sanitaria. Bueno, ya todos sabemos cómo fue esa historia, nos confinamos, empezó la cuarentena, no pudimos estar con nuestros seres queridos, nuestra vida fue bastante individualizada, puertas adentro, ¿no? Entonces el inicio de los trabajos con las comunidades se hizo online, ¿no? Y poco a poco, conversando con las organizaciones comunitarias, fuimos identificando cuáles eran sus necesidades más apremiantes. Nadie sabía realmente cómo reaccionar frente a esta situación histórica inédita para el mundo y era importante conversar y conocer de primera mano qué era lo fundamental. Y a partir de esa conversación telefónica con las organizaciones comunitarias, identificamos que era fundamental generar una línea para atender a esas necesidades apremiantes desde las organizaciones comunitarias en el sector rural. Lo primero que cuando llegó el COVID nos dio miedo para poder salir a ayudar a otras personas, pero gracias a la comunicación, al celular se ha podido, bueno, a dejar apoyar en medicamentos a otras personas, entregando, no vendiendo, apoyando entre familias. Como uno se dice, el mundo da vueltas, hoy por usted, mañana por mí. Entonces se ha apoyado mucho y dando, gracias a las plantas medicinales que tenemos, en nuestra chacra tenemos como una farmacia, nosotros podemos coger, pero en la ciudad no es lo mismo. Y en el campo nosotros podemos dar la mano a otras personas, en la ciudad no, a veces no hay recursos. Entonces gracias a nuestras plantas hemos salvado a muchas personas en nuestra comunidad. La primera era poder garantizar la seguridad y soberanía alimentaria para las familias, ya que todos conocemos, no se podía ir a los mercados, muchos mercados municipales habían cerrado, no se podía comercializar los productos tampoco. La otra era dotar de toda la indumentaria necesaria que requerían las organizaciones comunitarias para poder comercializar sus productos. De otra parte, era importante generar espacios en los cuales se pudiera recuperar los saberes ancestrales y se pudiera también recuperar ese conocimiento que tenían los sabios y las sabias en las comunidades. A partir de ello, se plantearon proyectos justamente para identificar qué plantas medicinales se habían utilizado históricamente para enfermedades respiratorias y a través del trabajo en Minga, sobre todo las mujeres empezaron con esos preparados y empezaron también a repartir sus brebajes, sus jarabes, sus diferentes preparados para que las familias tuvieran todo un tema de prevención y curación también. Siendo este un hecho inédito en la historia del mundo, sobre todo en este siglo, creíamos que era fundamental generar un vínculo entre la academia y los sectores comunitarios y la cooperación internacional. Este grupo de trabajo interdisciplinario que se llama justamente Análisis de respuestas comunitarias frente al COVID-19 se ha formado en septiembre de 2021 bajo convenio con el PPD de Naciones Unidas y Flaxo. Y estamos trabajando justamente sobre resiliencia y nosotros desde Flaxo justamente queremos promover a través de las mesas que estamos realizando un diálogo, ¿no? Un diálogo de saberes, un diálogo entre conocimiento científico y saberes ancestrales o saberes locales, conocimiento tradicional, para sí, lograr un diálogo también un poco de un aprendizaje mutuo, ¿no? Que yo creo que podemos aprender mucho unos de otros o tenemos que aprender mucho unos de otros. Y eso es bonito, ¿no? Y eso también contribuye, ¿no? a visibilizar lo que se está haciendo en las comunidades rurales, cómo se está afrontando esa crisis y cómo han seguido adelante, están siguiendo adelante. Y ese diálogo entre academia y comunidades y instituciones políticas, ONGs, es sumamente importante y enriquecedor. Ha habido varios, digamos, personas fallecidas, personas adulto mayor, personas incluso jóvenes han fallecido y eso también afecta, ¿no es cierto?, a la familia, a la comunidad. Y básicamente ahí yo quiero mencionar una de las cuestiones que he visto por parte del Ministerio de Salud, por ejemplo. No ha habido una buena respuesta, no ha habido una buena difusión tal vez de las medidas de prevención, de protección, de cómo es el lavado de mano o
cómo utilizar la mascarilla, cómo utilizar el alcohol, todo eso, no ha sido promocionado, no ha sido difundido en idiomas propios, por ejemplo. Este tipo de difusión, este tipo de medidas, sí, si bien es cierto, ha existido por medios de comunicación, como prensa, como televisión, como radios, pero muchas veces hay familias que no entienden ni el idioma. Entonces, me parece que al inicio, claro, a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas, igual que a todo el mundo, le marcó mucho el miedo, la incertidumbre porque no sabía, nadie supo qué hacer, ¿no? Pero creo que también esa incertidumbre les marcó en un segundo momento, y es precisamente cuando descubren esa capacidad de respuesta que pueden tener frente a la pandemia, ¿no? Pero nosotros estamos entendiendo que la resiliencia es un proceso, ¿no? No es un producto final, ¿no? Es un proceso que implica un aprendizaje para hacer frente a hechos, a situaciones críticas que generan una tensión en el relacionamiento social, que generan una afectación en la cotidianidad de las poblaciones, y obviamente la pandemia es un hecho crítico. Cuando se habla de resiliencia, estamos hablando de las capacidades de las sociedades humanas para hacer frente a eventos de riesgo, a eventos críticos, eventos que pueden ser traumáticos, ¿no? Cuando intentamos abordar desde la resiliencia con base a los elementos de la psicología social, psicología clínica, se entiende, digamos, cómo los individuos principalmente hacen frente a eventos críticos, traumáticos, pero tratan de dar respuestas, ¿no? Esta capacidad humana de dar respuesta y de enfrentar estos eventos traumáticos para no necesariamente retornar a una situación previa, ¿no? Pero para adecuarse al evento traumático, ¿no? Y obviamente esto implica también las capacidades cognitivas, emocionales de los individuos. La investigación que realizamos fue una investigación principalmente documental, ¿no? Y eso cabe aclarar. Hemos hecho una revisión de material ya existente, de material con el que el PNUD, el Programa de Pequeñas Donaciones, contaba, ¿no? Aparte de eso, se han hecho algunas entrevistas, ¿no? Se han hecho también unas mesas focalizadas con actores claves, actores comunitarios, actores institucionales, de ONGs, gente que ha estado trabajando en la temática del COVID y la incidencia del COVID principalmente en la ruralidad, ¿no? En comunidades campesinas, indígenas, de la costa, sierra, Amazonía. Yo creo que sí hay una distancia bastante visible en cuanto a las afectaciones psicológicas y también físicas dentro de los dos segmentos sociales, ¿no? De los dos grupos. Hay que tomar en cuenta que siempre ha existido estudios dentro de las urbes, se hacen más estudios en las ciudades grandes, en las capitales, dentro de las comunidades rurales, las comunidades indígenas, en cambio no se tiene tanta referencia, ¿no? Lo que se sabe es de algunas organizaciones como las organizaciones de la Amazonía, gracias a la Confenae, porque a través de ellos nos llegaba la información de cuántos enfermos había, cuántas camas faltaban, qué es lo que necesitaban dentro de los medicamentos, ¿no? Lo que sucede un poco más allá de las cifras que tengamos es también la forma de entender al mundo andino, al mundo indígena, ¿no? Ellos cuentan con otras formas de abastecerse, de solucionar sus problemas, por ejemplo, de salud física. Ellos contaron con medicina natural y contaron con una organización que les permitió asistirse, dar curación, dar prevención y mirar de otra manera también, ¿no? No fue tanto miedo, por ejemplo, no hubo tanto miedo como el que sí había aquí, en la ciudad grande, en la capital, me estoy refiriendo a Quito, o en otras ciudades grandes, donde la gente estaba asustada por todo este flujo grande y muy movido, ¿no? De información que había. En cuanto a la salud mental, creo que lo que más
digamos, se remarcó, fue destacable, era el tema de el recrudecimiento, la agudización de ciertos malestares o sufrimientos psíquicos que tenía la gente anteriormente, ¿no? Durante la pandemia se vivieron situaciones, fenómenos psicosociales muy importantes de tenerlos en cuenta, como el confinamiento, el aislamiento social, el desprendimiento de las actividades normales, la falta de empleo, las situaciones de violencia dentro de casa. Entonces, este tipo de cosas como que se sortean o se miran de diferente manera dentro de la ruralidad, donde sí se cree, por ejemplo, en la atención psicológica, en la atención psiquiátrica. En cambio, en los otros lugares en los que nos hemos acercado, en las comunidades, la forma de ver es distinta. De pronto la afectación no fue tan fuerte porque tuvieron medios naturales también a donde recurrir, espacios más grandes, y también el apoyo de la comunidad, de la gente en sí. Es otra forma de verse, no son personas individuales, ¿no? Son personas que actúan, se curan, se entienden a sí mismas, se piensan, se sienten en un conjunto, ¿no? Un yo significa la unión de todas las personas. El impacto de la organización y de la vuelta a las tradiciones, de la vuelta a los recursos naturales que tenían las comunidades ancestrales, las comunidades rurales, fue algo importante de remarcar durante la pandemia por COVID en estos últimos 2 años, ¿no? Porque frente a todas las adversidades, a la falta de atención, sobre todo a la falta de medios, de vías que permitan conectarse entre las personas y con otras poblaciones, pues recurrieron a iniciativas muy interesantes que fue de organización, como mingas, como cierre de los límites del pueblo, por ejemplo, para que no puedan ser contagiados por personas que vinieran de otros sitios, sobre todo de ciudades grandes. Entonces, la forma en la que ellos tuvieron que enfrentar esto fue a través de las asambleas, de las conversaciones comunitarias, de los puentes de comunicación también, que fue muy importante destacar, de las vocerías, todo esto para ellos tener, digamos, una mejor forma de enfrentar. Se vieron muchas iniciativas creativas también, ¿no? También para pedir auxilio, para pedir ayuda. A través de video veíamos que la gente todo moría y pasábamos asustados todo. Y dentro de ello y no sabíamos qué era esa pandemia COVID. Y uno de esos nos afectó dentro de mi familia. Y no sabía y le ponía ampollas, inyecciones, no le pasaba. Y él estaba 14 días de fiebre. Y dentro de ello yo cogí una limonada con sangre de drago y verbena, matico, ajos de monte y hice baños de vaporización 3 días seguidos, 3 días. Y después le pasó todo fiebre y no tenía, o sea, él sentía que no tenía ni sabor la comida. Ahí acudió, como mi esposo entendía un poco de salud, entonces él empezó a hacer jarabes y tabletas de jengibre. Y jarabes de jengibre hacíamos y casi toda la mayoría de las comunidades ayudamos. Empezaron pues a reconocerse y a tener que recordar sus raíces culturales, ¿no? Sus prácticas ancestrales, sus prácticas dentro de lo medicinal, de lo culinario, por ejemplo, de actividades que tienen que ver con rituales también, con celebraciones históricas que tenían, ¿no? Entonces se dio mucho la vuelta, se miró nuevamente a los juegos tradicionales, a los rezos, a las reuniones entre mujeres, en fin, todo lo que tiene que ver con el traer de nuevo el símbolo, recordar, ¿no? Se recurrió a estos secretos, ¿no? De la medicina ancestral que tenían los abuelos también, los taitas, las mamas, los chamanes, los líderes, las lideresas de las comunidades. Y también de esta forma no solamente que se redescubrió, sino que es como que se transmitió de generación en generación la forma ritual, el cuidado en sí de la medicina y cómo distribuirla, cómo dosificarla, ¿no? Cabe también mirar el tema del cuidado que se dio entre las personas, que fue otro tema muy importante, que no parte desde el miedo, desde este miedo que nosotros teníamos aquí como muy impregnado, ¿no? En las ciudades, sino este tema de, a través de
de las distancias como lógicas a través de la medicina, también poder hacer un acercamiento entre personas de las familias, entre vecinos, entre personas de las comunidades que están siempre juntas, ¿no? El cuidado constante a través de la comida, no sé, estos mandados que se pueden hacer entre las personas, los turnos para las diferentes tareas que se tenían que hacer, ¿no? El territorio para las comunidades locales tiene una importancia al nivel material y simbólico. Al material es el aprovisionamiento de todos sus recursos, tanto los alimentos, por ejemplo, tienen la chacra, literalmente les da su alimentación, ellas y ellos dicen es mi mercado. También tienen la medicina, por ejemplo, salen de las plantas medicinales, la recolección de los frutos. Entonces, el territorio les provee las condiciones materiales para su subsistencia, que es súper importante y es fundamental para poder enfrentar estas crisis, por ejemplo. Pero también hay el otro lado, que es como esta base simbólica, espiritual, cultural, que también es fundamental para estos procesos de enfrentar estas crisis. Entonces, por ejemplo, era algo muy como revelador dentro de estos procesos de investigación que existió, que por ejemplo el territorio tenía agencia. Los territorios, la naturaleza, los bosques tenían agencia también y participaban dentro de este proceso de resiliencia socioecológica. Entonces, porque creo que es importante dejar de mirar al territorio como este espacio físico que tiene como fronteras rígidas, delimitado, donde se desarrolla toda la vida. También el territorio para las comunidades locales, para las comunidades afroecuatorianas, para los pueblos indígenas, se vive y se expresa como un tejido de relaciones. Entonces, este tejido de relaciones también implica relaciones con estos seres no humanos, seres del mundo cósmico, mineral, animal, de las plantas, y también estas relaciones que se dan, estas relaciones sociales que se dan dentro del territorio y que al final sirven para cohesión social, para enfrentar estas crisis. A ver, la resiliencia socioecológica fue particular dentro de los territorios dependiendo de cada comunidad, pero como que en general fue un proceso como de acercarse a los territorios, de regresar a los territorios, a esta importancia que tienen los territorios para los pueblos indígenas, afros y comunidades locales. Porque el territorio, como te dije anteriormente, provee de toda esta materialidad. Entonces, para ellos fue fundamental, por ejemplo, implementar proyectos de agroforestería, agroproductivos, en general, por ejemplo, volver a sembrar los territorios. Aquí nosotros, esta planta donde que preparamos son las cortezas de Chayhuacara, Ayacara, Lustinda, Añimicara. También ahí mismo ponemos las hojas de ajospanga, también ponemos condición, hierba luisa como para aromas. De las plantas medicinales casi la mayoría no nos creían de las plantas que esta planta no servían para ellos, pero para nosotros sí era. Y en el tiempo de pandemia ya sabían todas las comunidades que la planta medicinal era importante para el COVID, pero ya se juntaron muchos junto con nosotros. Las comunidades locales y en general, como los pueblos indígenas, pueblos ecuatorianos y comunidades rurales, han enfrentado un montón de crisis a lo largo de toda su historia. De hecho, en la actualidad, estos pueblos enfrentaron lo que hemos planteado desde el grupo como una triple pandemia. O sea, primero existió el abandono sistemático por parte del Estado, pero también hubo una profundización del extractivismo en sus territorios. Y a la vez esta pandemia. Entonces, ellas y ellos ya han enfrentado históricamente todas estas crisis y estos problemas socioambientales. Y entonces, una forma de responder a esta pandemia fue reactivar todos estos conocimientos, todas estas prácticas que han utilizado para otros eventos críticos. Por ejemplo, los jóvenes estuvieron muy interesados en estos conocimientos de estas personas mayores que son fundamentales para poder responder a estas crisis. Entonces, por ejemplo, volver a sembrar las chacras. Era muy interesante ver cómo las jóvenes y jóvenes, también hombres, se estaban interesando en volver a sembrar estos territorios. Entonces, a volver a sembrar biodiversidad para poder tener el aprovisionamiento de alimentos, el aprovisionamiento de medicinas.
Entonces creo que fue algo fundamental esta reactivación de conocimientos que se han dado y que han servido para poder enfrentar estas crisis. Por un lado, en las zonas rurales hubo muchos cuidados colectivos y comunitarios, mientras que en las zonas urbanas las mujeres duplicaron sus trabajos de cuidados al ser educadoras, estar en el teletrabajo y demás. Asimismo estuvo la violencia de género, que también en muchos casos hubo demasiada impunidad porque las mujeres no podían acceder al sistema de justicia por las medidas de confinamiento. En las comunidades rurales ellos desempeñaron un rol importantísimo porque los cuidados, sobre todo ante la enfermedad, se basaron con las plantas medicinales. Los conocimientos, por lo general, con el territorio va dirigido con las mujeres. Ellas han sido las que estuvieron a cargo de la alimentación a través de sus chakras, a través de la medicina que ellas mismas sembraban a través de sus plantas, e incluso ellas fueron las que difundieron los conocimientos no solo en las mismas comunidades, pero también con otras personas. Ellas fueron sanadoras y cuidadoras, y creo que eso fue lo más importante por parte de ellas. Las mujeres empezaron a desarrollar nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas formas de cuidar a su familia, nueva forma de alimentarse. Las mamitas no sabían realmente cocinar. Cocinaban papas y arroz y eso ya era una alimentación. Detrás de la pandemia aprendimos a comer más sano, aprendimos a tener más tiempo para cocinar y las mamitas se pudieron alimentar mejor a sus hijos. Entonces siento que eso fue también un momento de tiempo y de reposo para volverse a alimentar ellas, tener más contacto con los niños y que su cabecita pudiera crear algo más, ¿no? Al no tener ese trabajo, pues tienes que buscar otra opción para hacer algo. Bueno, creo que el tema de la comercialización ha sido realmente algo muy difícil para las organizaciones comunitarias, porque de hecho, habiendo tanto miedo en la sociedad, tanto miedo en el mundo, el poder continuar con actividades productivas que implicaban el juntarse, en un momento determinado se quebró, ¿no? Entonces retomar esas actividades productivas tomó su tiempito, pero justamente ese compromiso de las organizaciones comunitarias ha permitido poder poner nuevamente sobre la mesa estos productos que provienen de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad, que cuentan con valor agregado y que son productos que tienen una historia detrás. Nosotros decimos, detrás de cada producto hay un ecosistema que se conserva, una organización comunitaria que se fortalece. Yo creo que se convirtió en una oportunidad porque se fomentó, o más bien se fortaleció su capacidad de aprovechar sus propios productos, aprovechar sus propios conocimientos para poder difundirlos. La pandemia constituyó diría yo, como una oportunidad para fortalecer los mismos productos de ellos, los mismos conocimientos, porque hubo comunidades que dijeron, bueno, aprovechamos que sabemos que de la aloe vera, del eucalipto y demás, y vendámoslo. Y, por ejemplo, en INTA, cuando fue mi mesa de trabajo, me comentaba Rosita que ella como mujer liderando, decía, bueno, entonces, ¿y ahora qué podemos hacer ante esta pandemia en la que no tenemos los insumos, ni medicamentos, ni nada? Y entre ellos dijeron, ya, pues tenemos el aloe vera, tenemos el eucalipto, tenemos la hierba luisa, vendámoslo. Entonces, entre las mismas mujeres se organizaron y dijeron, ya, hagámoslo, y buscaron formas incluso de llevarlo al extranjero. Hay que entender que el COVID es un hecho social total y afectó a la salud, a la educación, a la vida, a los derechos de la naturaleza, al derecho al territorio, al derecho al agua, al derecho mismo de la organización, de la comunicación, de la información. Es un hecho que tiene unas consecuencias muy grandes en el Ecuador, afecta y vulnera muchos derechos y los derechos están como más afectados debido a la forma en que la sociedad ecuatoriana se ha organizado con mucha inequidad, con mucha desigualdad, con mucha discriminación. Entonces, mayoritariamente los sectores que están marginados se vieron afectados y los derechos vulnerados, y hay un retroceso de derechos en Ecuador muy importante. Nos generó pánico, nos generó desesperación, nos generó preocupación y nos generó miedo a nivel familiar, a nivel comunitario por un lado, ¿no? Y por otro lado,
a la vez también nos generó expectativas de cómo nosotros podemos salir de esa pandemia. Obviamente del derecho a la salud creo que no tengo que detallar mucho, pero todos sabemos que el sistema público ecuatoriano no tuvo la posibilidad de responder ni con oportunidad, ni con eficiencia, ni con agilidad a la dimensión de la pandemia, sobre todo en la primera ola, ¿no es cierto? Entonces en la primera ola se afectó la salud de las personas contagiadas, pero también se afectó la salud de las personas que no tuvieron COVID, pero que tenían otras enfermedades catastróficas o otras enfermedades y que no pudieron asistir a los centros de salud porque estaban dedicados a atender la pandemia. La gente no pudo acceder a UCI, la gente de las comunidades específicamente de pueblos y nacionalidades indígenas o de grupos campesinos o personas que vivían lejos de los centros urbanos estuvieron absolutamente abandonados por parte del Estado. El derecho a la vida también se vio afectado porque en muchas de las comunidades y pueblos y nacionalidades las actividades extractivas, las actividades agrícolas, las actividades legales e ilegales de extractivismo o de petrolero o minero se siguieron dando sin restricción. Pues creció la tala de madera, el narcotráfico, el tráfico de especies, en la selva la balsa, por ejemplo, la madera de balsa. Entonces toda la gente que entró a las comunidades para hacer estas actividades legales o ilegales llevó el virus a la Amazonía, por ejemplo, a la sierra de la costa, y la gente tuvo que responder como pudo, porque estaba abandonada por el Estado. Entonces, digamos, hay esas afectaciones que son directas. Otro derecho que se afectó fundamentalmente fue el de la educación, porque la transición de la educación presencial a la educación virtual no tenía como un soporte técnico, un soporte tecnológico, un soporte de contenidos. No tenía tampoco la formación de los profesores para hacer educación virtual, ni la formación, ni la preparación de los alumnos para recibir educación virtual, y las familias que tenían que acompañar el proceso de los niños, sobre todo de los más pequeños, tampoco. Entonces, el retroceso en educación es grande. Según resultados del mismo INEC y del mismo Ministerio de Educación, hay un retroceso en la educación, hay deserción escolar. Para el año 2021 desertaron 150.000 alumnos y para este año 2022 la ministra acaba de decir que son alrededor de 90.000 estudiantes que no se han matriculado. Otro de los derechos afectados obviamente fue el del trabajo, porque las medidas tomadas por el Estado fueron primero dirigidas a promover medidas de bioseguridad, de disciplinamiento, de aislamiento, etc. Y las otras medidas, grandes medidas del Estado, fueron económicas, ¿no es cierto?, para tratar de evitar la recesión tratar de evitar la recesión, pero no pudieron hacerlo. Entonces las medidas económicas estuvieron muy ligadas al despido de personal, a bajar horario de trabajo, a bajar sueldos. El desempleo, digamos, creció en el Ecuador de una forma importante, y para el año 2020-2021, el nivel de trabajo informal llega al 59.6%. Es casi el 60% de personas en el Ecuador trabajando en el sistema informal. Eso significa que no tienen seguridad social, que no tienen ningún beneficio que no sea el ganar a diario, la entrada a diario. De ese 59.6%, el 70% están en el sector rural. Entonces la afectación en el sector rural del desempleo y del trabajo informal es muy alta. Es la más alta probablemente de América Latina. Lo que sucedió fue el abandono del Estado. Entonces, sí, obviamente el sistema de salud público intentó responder, el Ministerio de Educación intentó responder, pero no fueron ninguna de las respuestas dadas por el gobierno fueron culturalmente oportunas, ni culturalmente adaptadas, ni culturalmente positivas. Entonces sí, la ausencia del Estado yo diría que es
la constante en la respuesta del gobierno y de las instituciones del Estado frente al COVID a nivel nacional, pero sobre todo en pueblos y nacionalidades. O sea, ante la ausencia del Estado, la posibilidad que tuvieron pueblos y nacionalidades, comunidades rurales y afrodescendientes fue la organización comunitaria y la organización en varios niveles, porque tienen varios niveles de organización. Sin esa activación de la organización, no hubieran podido responder, ni resistir, ni afrontar todo lo que vino con el COVID en las comunidades indígenas, a nivel social, cultural, de salud, de vida. Bueno, los medios masivos de comunicación, sobre todo al principio de la pandemia, tuvieron la falla de que no transmitieron información de forma rápida y adaptada al contexto de distintas localidades. Adicionalmente se dio un fenómeno conocido como infodemia, que fue la transmisión de información que en muchos casos era falsa o tergiversada. Entonces, esto generó mucho miedo en distintas localidades, también generó incertidumbre y ansiedad en las poblaciones. Frente a este fenómeno, en los medios de comunicación comunitarios se promovió otro tipo de transmisión de información basada en transmitir información de forma clara y concisa y responsable, y adicionalmente adaptar esta información al contexto y al idioma de cada una de las localidades y nacionalidades indígenas. Bueno, yo en mi programa he dado muchas experiencias de otros doctores, de otros personajes que saben de la enfermedad. He dado pautas, lo que es cómo se puede prevenir de esas enfermedades, cómo provoca, qué causas qué daños nos afecta a nuestro cuerpo, todo lo que es. He dado la información a nuestra comunidad, que es quichua más que todo de mi comunidad. Los medios de comunicación comunitaria tuvieron una gran importancia para promover la resiliencia en las comunidades. Las confederaciones de nacionalidades indígenas de la Sierra, Costa y Amazonía del Ecuador se enfocaron principalmente en transmitir información, ya sea por cartillas o por animaciones y por distintos medios en los idiomas de las distintas nacionalidades indígenas, de forma que éstas pudieran recibir información que estuviera clara y adecuada a sus contextos. Por otro lado, y este es un fenómeno interesante que se dio ya como una manifestación de resiliencia, es que este fenómeno inicial de transmisión de información después se nutrió también de narrativas que se generaron desde los territorios de cada una de las comunidades. Entonces, ya los discursos no eran solamente basados en transmitir información que venía desde afuera, sino también en nutrir esos discursos con cosas que venían, con información que tenían desde dentro de las comunidades. Sí, definitivamente la revitalización de los saberes y haberes ancestrales ha sido una de las formas en las que se ha generado una respuesta de resiliencia en las comunidades, debido a que los mecanismos de comunicación generados por los medios de comunicación comunitarios, estos se enfocaron en fortalecer los recursos locales de cada una de las comunidades, ya que no recibían muchos recursos desde afuera. Entonces se promovió el uso de los propios recursos que tenían en cada localidad. Por otro lado, se dio otro fenómeno bastante interesante, que fue la transmisión de conocimientos entre distintas comunidades. Así también se dieron por ejemplo, las aulas vivas, en las que muchas comunidades se juntaron para transmitir y compartir sus conocimientos y así retroalimentar sus saberes y también sus prácticas, de forma que ellos pudieron utilizar medicina ancestral, no solamente conocida por ellos y en sus localidades, sino también otra que aprendieron durante la pandemia de otros tipos de nacionalidades y comunidades. Algo que se mostró principalmente es que la resiliencia no es individual, no ha sido individual en el caso de las poblaciones rurales del Ecuador,
ha sido resiliencia colectiva, ¿no? A través de la familia, los grupos familiares, las comunidades, las estructuras organizativas existentes. Entonces, nuestro concepto, digamos, que hemos formulado es la resiliencia es de esa capacidad de afrontamiento de situaciones y eventos traumáticos críticos que permiten pasar a nuevas situaciones a partir de la cohesión social, un acumulado de conocimientos, capital social, ¿no? Y que ha permitido a las poblaciones seguir existiendo, pero también repensar sus condiciones de existencia, ¿no? En lo económico, lo social y lo ambiental. Lo que hemos aprendido, digamos que antes, en el tema de la familia, mi familia no era tan unida. Mis papás trabajaban, salían de día y regresaban de noche. Entonces no convivíamos mucho. Y desde que surgió la pandemia empezamos a conocernos mejor. Mis papás no conocían acerca de mis gustos como era. Mediante la pandemia me empezó a conocer mejor y yo me empecé a conocer mejor a mi papá. O sea, siendo familia mismo no nos conocíamos. Y gracias a esta pandemia creo que hemos mejorado muchísimo. En las comunidades, el cuidado comunitario, el sentirse acompañado fue algo muy visible. El tema de la solidaridad fue algo transversal en el marco de las comunidades, sobre todo el respeto y el cuidado a los mayores y el rescate de esos saberes ancestrales. Confiar también en que ese conocimiento es algo que les aporta, es algo que realmente viene de generación en generación y que hay que valorarlo. La declaratoria de la pandemia o del cierre de todo provocó otra vez retroceder el tiempo y recordar los libros. Naturalmente ya estaban establecidos oralmente, ahora tuvimos que volver a repasar porque tenemos un espacio de haber tomado que todos los conocimientos orales ahora ya están escritos. Lo interesante es de este grupo de trabajo interdisciplinario que estamos analizando diferentes fenómenos, ¿no es cierto?, desde la pandemia, o que nos ha traído la pandemia, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, ¿no?, desde la antropología, la sociología, la psicología, también desde la comunicación, desde la socioecología, también, y eso es un aprendizaje muy importante, porque nos da diferentes acercamientos a un fenómeno, a los fenómenos, y nos enriquece, nos fortalece para poder sobrellevar justamente crisis como es la pandemia. Cuando hablamos de COVID, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuánta gente se murió, cuánta gente se contagió, cuánta gente se vacunó, la ocupación hospitalaria de las camas. ¿Qué es lo que piensa la OMS al respecto? ¿Qué dicen las empresas farmacéuticas y las universidades normalmente del primer mundo sobre esto? Y creo que llegamos, y ahí agotamos, digamos, la narrativa, ¿no? Ustedes enriquecieron muchísimo la discusión, primero abordando asumiendo el reto, digamos, de construir, por ejemplo, un concepto como resiliencia comunitaria desde el sur, ¿no? Que es un concepto que mira la resiliencia de una manera mucho más compleja y con la posibilidad de que la resiliencia sea entendida también desde procesos de transformación social y seguramente desde una mirada de transformación social y conectada o interconectada con una serie de categorías como lo ambiental, como lo económico, como lo emocional. Entonces yo creo que esta mirada así como multidimensional y multirelacional de la pandemia y de los pueblos indígenas me parecería que es un aporte significativo del grupo de trabajo.